Un letrero cuadrado uniforme de 52,3 kilos y 1,93 metros de lado está colgado de una barra de 2,88 metros de masa despreciable. Un cable está unido al extremo de la barra y a un punto en la pared a 4,12 metros sobre el punto en que la barra se sujeta a la pared, como se muestra en la figura. Se pide tensión del cable y componente horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la barra. Esta cosa hay que simplificarla un poco. Vamos a partir de poco. Aquí voy a dibujar la barra. Ahí tengo la barra, voy a representar las fuerzas que están implicadas. De partida tengo la tensión de la cuerda que está saliendo por acá. A una cierta distancia tengo el peso del letrero. La barra es de masa despreciable, por lo tanto no tiene peso, por lo tanto aquí tendríamos el peso de la barra. Y tendría dos componentes horizontal y vertical en el extremo izquierdo de la barra. Y aquí voy a tener que dibujarlas con un color distinto, voy a dibujarlos en azul. Voy a tener una componente horizontal de la barra, la componente horizontal y vertical de la fuerza ejercida de la pared sobre la barra. La horizontal va a ir como por acá. Tiene que ir hacia allá porque la única fuerza horizontal que tenemos es la componente horizontal de la tensión que va en dirección menos X, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, esta tiene que ser más X. Por lo tanto, esta dirección está clarísima. Y a esta la vamos a llamar F horizontal. Esa sería la F horizontal. Y la vertical no sabe hacia arriba o hacia abajo porque va a depender de las tensiones. Así que vamos a suponer que va hacia arriba. Si al hacer los cálculos diera negativo, quiere decir que va hacia abajo. Entonces aquí vamos a tener la vertical. Otro detalle importante que nos va a interesar va a ser este ángulo alfa de acá, que sería el mismo ángulo alfa que tenemos acá, que no tenemos supuestamente las distancias como para calcularlo, porque sabemos de que tangente de alfa sería cateto opuesto, que es 4,12 metros, dividir la cateto adyacente, que es 2,88 metros. 4,12 dividido en 2,88. Y eso, y de ahí deberíamos encontrar el alfa, que sería el arco tangente de esta división. Y eso sería aproximadamente 55,05 grados. Otra cosa que vamos a necesitar calcular es esta distancia D. Y a partir de esa D vamos a tener que calcular esta distancia L. Vamos a tener de que esa D, que es la distancia donde tenemos el punto de aplicación del peso del letrero, que sería la mitad de los 1,93 metros. Si consideramos que el letrero es uniforme, como de hecho dice el enunciado, 0,965 metros, y por lo tanto, esta distancia L sería, esto de aquí, los 2,88 serían los L, menos la distancia D que calculamos recién, que sería 2,88 menos 0,965 metros, eso daría 1,915 metros. Vamos a plantear las ecuaciones de fuerza. En el eje X, la cosa es simple. La componente horizontal, o sea, la componente horizontal de la fuerza de la pared sobre la barra va a ser igual a la componente coseno de alfa de la tensión. La vertical, por el contrario, tenemos que la componente vertical de la pared más la componente seno de la tensión va a ser igual al peso. Ahora hay que plantear la ecuación de torque respecto al punto P. Si la planteamos respecto al punto P, las componentes horizontales y verticales de la fuerza de la pared sobre la barra no hacen torque, por lo tanto los dos que hacen torque son el peso y la tensión de la cuerda. Por lo tanto, por torque con respecto a P, vamos a tener del que el torque del peso y el torque de la tensión sumados tienen que dar 0. El torque del peso es a favor de la manecilla de reloj, por lo tanto es negativo y sería menos el peso por esta distancia L. Y el torque de la tensión, que es contra las manecillas de reloj, por lo tanto es positivo, sería la componente seno de la tensión por
la distancia del largo total, que serían los 2,88 metros. Y eso da igual a 0. Aquí debería poder despejar la tensión de la cuerda, que nos va a quedar peso por L dividido en L seno de alfa. Entonces, ¿qué valores tenemos? Voy a anotar un pequeño dato acá, que faltó, que el peso es 52,3 kilos por 10 metros segundo al cuadrado, por el L minúscula, que es 1,915 metros, dividido en L, que es 424,28. Newtons. Me da 424,28. Aquí la respuesta es 424,53. Está relativamente cerca. Pueden haber problemas de aproximación, pero está bien, estamos por ahí. Con eso la A está lista. Ahora, la B tengo que calcular la horizontal y la vertical. Y eso está fácil. Teniendo la tensión estamos dados, porque tenemos la tensión que sale de esta ecuación de acá, que es 424,28 newtons por coseno de los 55,05 grados, esto es coseno, esto nos da 243,05, 243,50, es lo que dan. Entonces la horizontal, digamos que da razonablemente. A ti les pregunta si la tensión se despeja siempre en la fórmula de los torques. En este caso es lo más lógico, porque tenemos tres incógnitas, que son las dos componentes del pivote y la tensión. Al plantear la ecuación de torque, el torque con respecto al punto donde salen las fuerzas del pivote, se elimina esas dos incógnitas, nos queda una ecuación con una sola incógnita, que es generalmente la tensión, y que sale mucho más fácil. Podría fijar, por ejemplo, el equilibrio de torque respecto al punto del torque o de cualquier otro punto. Podría resolverse también, pero sale mucho más complicado. En ese sentido, conviene hacer el planteamiento a partir del pivote, que así matemáticamente sale más simple. Déjeme poner la guinda de la torta. Y el vertical nos daría el peso menos tensión seno de alfa. El peso era los 523 newtons menos los 424,28 newtons por seno de 55,05. Y esto daría 175,24. La respuesta aquí nos da clavada. Aquí como aquí da positiva, quiere decir que la dirección es efectivamente hacia arriba. Si hubiera dado menos 175,24, entonces quiere decir que la fuerza componente vertical de la fuerza del pivote de la pared sobre la barra debe ser abajo, pero como da positiva, la dirección que nos dimos acá es la correcta. El problema que resolveré a continuación me fue consultado durante la sesión del miércoles 9 de octubre. Intenté resolverlo, pero al poco andar me di cuenta que era un problema demasiado complejo y elaborado como para intentar resolverlo directamente en la sesión, así que pedí postergarlo para resolverlo con más detalle, que es lo que voy a hacer a continuación. En la escalera de tijera que tenemos en la figura, las distancias AC y CE tienen 2,5 metros de longitud y están abisagradas en el punto C.
BD es una barra de enlace de 0,8 metros de longitud en la mitad de la escalera. Aquí se aprecia en la figura que la escalera está dispuesta de forma bastante simétrica, formando un triángulo isósceles entre los puntos A, C y E. Un hombre que pesa 800 newtons sube 2 metros por la escalera. Entendemos 2 metros esta distancia. Suponiendo que el suelo es completamente liso, es decir, que no hay roce en el suelo, y despreciando el peso de la escalera, se nos pide calcular la tensión en esta barra de enlace y las fuerzas ejercidas sobre la escalera por el suelo. Es decir, la fuerza de la escalera sobre el suelo en el punto A y la fuerza de la escalera sobre el suelo en el punto E. Aquí están las respuestas que supuestamente dan. Esta es una pregunta de la guía de ejercicios del tema de torque y estática. Y a continuación la vamos a resolver. Aquí tenemos el dibujo más en detalle. Vamos a denominar F al punto en donde se para el hombre de peso 800 newtons. Así las cosas, tenemos las siguientes distancias. AC y CE miden 2,5 metros. Como B y D son los puntos medios, vamos a tener que AB, BC, CD y DE son 1,25 metros. Todas esas distancias miden 1,25 metros. AF es 2 metros, que es la posición de la escalera en la cual está parado el hombre. FC, que es esta distancia que queda, es 0,5 metros, por lo tanto. BD es 0,8 metros, que es la barra que está al medio. G es el punto medio de la barra, y con eso podemos determinar que BG y GD valen 0,4 metros. Además, necesitaremos calcular los ángulos alfa y beta para los que son los desarrollos posteriores. Lo podemos ver de la siguiente manera. Consideremos este triángulo acá, CBG. Vemos que el ángulo alfa lo podemos obtener a partir de la definición de seno. Seno de alfa sería cateto opuesto, que es BG, partido en hipotenusa BC, o sea, 0,4 dividido en 1,25, lo que nos va a quedar 0,32. De ahí se puede obtener que alfa, que es el seno de la menos 1 de 0,32, va a ser aproximadamente 18,66 grados. Y este ángulo beta sería el complemento de alfa, o sea, sería 90 grados menos alfa. O sea, 90 grados menos 18,66 grados, que nos daría 71,34 grados. Con eso tenemos los datos suficientes para empezar a abordar el problema. Este problema es particularmente difícil porque aquí no hay una palanca, sino que hay dos palancas. Vamos a tomar cada una de las tijeras o cada uno de los lados de la escalera de tijeras como una palanca aparte y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de cada una. Partamos por el lado de la izquierda. Tenemos la NA, que es la fuerza de contacto normal del suelo sobre la escalera. No tiene componente tangencial porque no hay roce. Tenemos aquí la tensión de la barra T aplicada en el punto B. Tenemos aquí el peso del hombre aplicado en el punto F. Aquí tenemos los ángulos alfa y beta dispuestos en la forma correspondiente. Por otro lado, a la derecha tenemos la fuerza normal de contacto del suelo en el punto E sobre la escalera, la tensión de la barra, nuevamente los ángulos alfa y beta, y tenemos la situación de las fuerzas de los pivotes en C. ¿Por qué tienen las direcciones que se muestran acá? En la horizontal es fácil verlo porque esto tiene que estar en equilibrio de fuerzas. La tensión en este caso sabemos que va hacia la izquierda, por lo tanto esta fuerza horizontal en el punto C tiene que ir hacia la derecha. Y en este caso igual, tenemos la tensión hacia la derecha, por lo tanto la fuerza horizontal del pivote en C tiene que ir hacia la izquierda. En virtud del principio de acción y reacción, estos dos forman un par de acción-reacción, por lo tanto tienen igual magnitud y distinto sentido. Ahora, respecto a la componente vertical, en este gráfico, el de la derecha, solamente tenemos una fuerza vertical que es la normal en el punto E. Para asegurar el equilibrio, eso obliga a que esta componente vertical sea hacia abajo. Y como esta de acá es el par acción-reacción de esta, necesariamente tiene que ir hacia arriba. Entonces con eso tenemos los dos diagramas de cuerpo libre de ambos lados de la escalera de tijeras. Veamos primero en el lado izquierdo. Aquí podemos plantear las ecuaciones de fuerza y torque. En el equilibrio de fuerzas en el eje X es fácil. Tenemos la tensión igual a la componente horizontal de la fuerza en el pivote C, que es la ecuación 1. En el eje Y tenemos hacia arriba la normal en A y la fuerza del pivote en C vertical, y hacia abajo el peso del hombre. Por lo tanto, la normal en A más la fuerza del pivote tiene que ser igual al peso del hombre. Y con eso tenemos la segunda ecuación, la ecuación 2. Y aquí tenemos que plantear el equilibrio de torques, que lo vamos a plantear respecto al punto C, el cual resulta ventajoso porque con esto las dos componentes del pivote se hacen cero y tendríamos que hacer torque. La normal en el suelo, que hace un torque negativo, el peso del hombre, que hace un torque positivo, y la tensión, que hace también torque positivo. Entonces, la suma de esos tres torques va a dar 0. El torque en el punto A va a ser menos, dado que es negativo, la normal en el punto A por seno del ángulo alfa por el brazo de palanca, que sería la distancia AC. El torque del peso del hombre sería más, dado que es torque positivo, el peso del hombre por seno de alfa por la distancia FC que tenemos acá, que sería el brazo de palanca. Y el torque de la tensión, que también sería positivo, que sería más la tensión por seno de este ángulo beta en este caso, por la distancia BC. Reemplazamos todas estas expresiones en esta igualdad y al despejar un poco nos queda esta expresión de que T seno de beta por BC
va a ser seno de alfa por la normal en A por AC menos el peso del hombre por FC. Esa sería la ecuación 3. Ahora vamos al lado derecho. Para el equilibrio de fuerzas en eje X obtenemos la misma ecuación anterior que vimos para el otro, que sería la tensión igual a la componente horizontal del pivote. Es la ecuación 1, ni siquiera la vamos a colocar acá. El equilibrio de fuerzas en el eje Y vamos a tener que la componente vertical del pivote va a ser igual a la normal en E. Y finalmente tenemos un equilibrio de torques con respecto al punto C, en el cual ejercen torques la normal en E, que va a ejercer un torque positivo, y la tensión, que va a ejercer un torque negativo. La suma de ambas es 0. El torque en E va a ser más la normal en E por seno de alfa por la distancia C. Y el torque T1 va a ser menos la tensión por seno de beta por la distancia DC. Y al igualar nos va a quedar la siguiente expresión, que la tensión por seno de beta por DC va a ser igual a la normal en el punto E por seno de alfa por CE. Y esa es la ecuación 5. Reemplazamos las dos ecuaciones de fuerza en el eje Y, eliminando la componente vertical del pivote, y vamos a llegar a la siguiente expresión, que la normal en A más la normal en E va a ser igual al peso del hombre, que es 800 newtons, que sería la ecuación 6. De la ecuación 3, que es la ecuación de torque para el lado izquierdo, para el brazo del lado izquierdo, desarrollamos un poco, reemplazamos los valores. T por seno 71,34 dividido en seno 18,66 por 1,25 es igual a NA por 2,5 menos 800 por 0,5, y se llega a esta segunda expresión, que es la expresión 7, que es 2,5 por NA menos 3,7 por la tensión, igual a 400. Y finalmente, de la ecuación 5, que es la ecuación de torque para el lado derecho de la escalera, T seno de beta por DC es igual a la normal de E por seno de alfa por CE. Despejamos la tensión acá, evaluamos, tensión igual a seno 18,66 por 2,5 dividido en seno 71,34 por 1,25 por la normal E, y eso nos va a quedar aproximadamente 0,675 por la normal en el punto E, y tenemos de ahí la ecuación 8. En consecuencia tenemos aquí tres ecuaciones, 6, 7 y 8, y tenemos tres incógnitas, que es la normal en A, la normal en E y la tensión, que son justamente las tres cosas por las que nos preguntan en el enunciado. Y lo que queda finalmente es resolver este sistema de 3×3, que eso es un poco de álgebra. De la ecuación 6 despejamos la normal en A, que sería 800 menos la normal en E. Se reemplaza esta expresión y la expresión de 8 en la ecuación 7, o sea, nos va a quedar 2,5 por 800 menos NE, menos 3,70 por 0,675 por NE igual a 400. Se hace el desarrollo completo, un poco de álgebra, y se llega a que la normal en el punto E es igual a 320 newtons, que es exactamente el valor que sale en la respuesta de la guía. Y con este valor estamos listos, porque si reemplazamos este resultado 9 en el resultado 8, o sea, si lo reemplazamos acá, sería 0,675 por 320, nos da 216 newtons. El resultado que sale en la guía era 216,18, una cosa así, pero hay que considerar que hicimos aquí muchas aproximaciones porque podemos dar el resultado por correcto. Y finalmente, reemplazando la ecuación 9 en la ecuación 6, tenemos que la normal en el punto A va a ser 800 menos 320 o 480 newtons, que también es el resultado que aparece en la guía. Y con eso podemos dar por resuelto este lindo problema. Tenemos el siguiente enunciado. En la figura siguiente, la longitud L de la barra es 276 metros, su peso W 194 newtons, también W 315 newtons, y el ángulo θ 32 grados. El alambre puede soportar una tensión máxima de 520 newtons. Nos preguntan distancia máxima posible X antes que el alambre se rompa, y B, con el peso W situado en esta X máxima, ¿cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre la barra por el pivote? Entonces vamos a dibujar las fuerzas. Tenemos de partida la tensión de la cuerda. Tenemos además, la barra tiene un peso de 194 newtons, W minúscula, quería en la mitad. La barra tenemos que asumir que es homogénea, dado que no lo dicen, pero si no lo dicen y no dicen cómo se escribe la barra, tenemos que suponer que es homogénea, W minúscula. Tenemos el peso de este cuerpo acá, que sería el W mayúscula. Y deberíamos ahora ver la fuerza horizontal y vertical en el pivote. La componente horizontal no queda otra que sea esta. Tiene que compensar la componente horizontal de la tensión, que como va en la dirección menos X, la otra tiene que ser más X, no queda otra. Por lo tanto, esta debería ser la horizontal. Y la vertical, en principio puede apuntar tanto hacia arriba como hacia abajo. Vamos a apostar que apunte hacia arriba. Ahí, esta sería la F vertical. Ahí tenemos todas las fuerzas. Planteemos primero el equilibrio de fuerzas. Vamos a tener de que en el eje X, las únicas fuerzas que van a ser la F horizontal y la componente coseno de θ de la tensión.
En el eje Y vamos a tener la componente vertical más la componente seno de teta de la tensión, que eso va a ser igual a la suma de los pesos, y vamos a aplicar torque con respecto al punto A. Al aplicar torque con respecto al punto A, las dos componentes estas se van, pero ojo, hay un detalle, nos preguntan con el peso W situado en esta X máxima, cuáles son las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida sobre el pivote. Tengo esta la tensión de la cuerda, con eso debería poder calcularlo igualmente, pero vayamos primero al torque. Ahora vamos a aprender la ecuación de torque. Torque con respecto al punto A. Vamos a tener FB y FH no hacen torque, y vamos a tener el torque del peso acá, que va a ser negativo, el torque del peso que está puesto sobre la barra, el torque de la barra que va a ser negativo, y el torque de la tensión de la cuerda que también va a ser positivo. Entonces vamos a tener de que el torque de 1 más el torque 2 más el torque de la tensión, todo eso igual a 0. El torque 1 va a ser menos el peso del cuerpo que está puesto sobre la barra por X, que es la incógnita, menos el peso de la barra, que es W minúscula, por la distancia que sería L medios, más la tensión de la cuerda por seno de teta por L, igual a 0. Y tenemos que despejar X acá. Esto sería respecto a la preguntada. Entonces nos quedaría, si despejamos, si esperamos todo para despejar X, nos quedaría tensión seno de teta por L menos W por L medios. Por lo tanto, el X sería T partido en W mayúscula por seno de teta por L menos W minúscula partido en W mayúscula por L medios. Entonces, esto habría que meterle evaluación. Esto de aquí sería, la tensión la tenemos que es, la X sería 520 dividido en el peso W, que es 315, por seno de teta, que es seno de 32, por L, que es 276, menos el peso de la barra, que es 194, menos los 3, dividido en 315, por 2,76 dividido en 2, y eso nos quedaría en metros. Hay que calcular todo eso, aproximadamente nos da 1,56. Y la respuesta correcta es 1,545 según eso. 1,56 aproximadamente. Da 1,54,5, 1,55, o sea, estamos dentro del rango. 1,56. Ahora, con eso deberíamos poder calcular FH y FB para los valores de las tensiones. De hecho, esto podríamos haberlo hecho antes, me parece. Que sería la tensión, que son los 520 newtons por coseno de 32, 440,99. O sea, la check, y el vertical que da la suma de los pesos menos la tensión seno de teta, que sería 315 más 194 menos 520 seno de 32. Eso nos quedaría en newtons.
Y eso nos va a dar 233,44. 44 newtons. Check, perfecto. Podríamos haberlo hecho antes incluso. Y el X nos da 1,56, que es más o menos cercano. Hay temas de aproximación acá que rigen.